Dios le bendiga, hermanos, que el Señor les conceda feliz día, lleno de paz, salud y amor en el nombre de Jesús. Recordarnos, darle las gracias al Señor porque un día más que Él nos regala es un día más para nosotros entender que la misericordia y el amor de Dios está con nosotros. Esto es un acto de agradecimiento. Esto es algo para que nosotros vivamos agradecidos eternamente con Dios. Dios nos da salud, Dios nos permite la fuerza para levantarnos de nuestra cama. Tenemos que reconocerle a Él en todos nuestros caminos para que nos vaya bien en todo lo que nosotros emprendamos, gloria a Dios. Quiero hablarle en el libro de Segunda de Timoteo en esta mañana, en el capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 5 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en esta mañana que Dios nos manda, nos insta a predicar la palabra de Dios. Dios nos manda a hablar de su palabra a los demás. Amados hermanos, hay personas que se enfocan tanto en sus trabajos, en sus empleos, se enfocan tanto en brillar en un lugar donde Dios lo ha puesto a cumplir un rol, que se olvidan de Dios. Amado hermano, y no podemos olvidarnos del Señor. Él es quien da la victoria, Él es el que da el crecimiento. Y dice la palabra que el Señor nos recuerda en esta mañana que Él nos manda a predicar. Dice, te encarezco delante de Dios que prediques, que juzgará a vivos y muertos. Amados hermanos, nos está mandando a predicar la palabra. ¿A quién? A toda persona. Nos está mandando a predicar la palabra a toda vida que usted y yo nos encontremos. ¿Sabe por qué? Porque si hoy nosotros tenemos esta bendición de conocer de Dios, de saber que estamos sanos por su amor y su misericordia, y por nosotros andar en prudencia, andar en rectitud, andar en la verdad, hemos recibido una bendición tan grande de parte de Dios. Hemos visto la fidelidad de Dios en nosotros. Asimismo, vamos a instar a otras personas a que anden en la verdad, a que busquen de Dios, para que Dios también le alcance a ellos con bendición, con sabiduría y con amor. Dice la palabra del Señor que antes estos discípulos, estos apóstoles, se iban de un lugar a otro, porque hoy, en ese tiempo, no estaba la facilidad que tenemos hoy de predicar la palabra desde nuestro hogar. Amados hermanos, ellos tenían que ir de un lugar a otro y no cómodamente en un avión. Ellos tenían que ir por agua, pero por el amor que tenían hacia Dios, por la gracia que Dios había puesto en ellos. Amados hermanos, se iban de un lugar a otro sin pensar que no iban a tener quizás alimento en el camino, no iban a tener una buena cama donde descansar, no iban a tener un buen baño donde bañarse, amados hermanos, sino que se iban sin saber lo que iban a enfrentar, pero iban a cumplir con el propósito de predicar la palabra del Señor, de expandir el evangelio, amados hermanos, porque había lugares donde las personas vivían que no había llegado la palabra de Dios. Y sabe algo, nosotros los que conocemos del Señor tenemos que predicar su palabra, porque la palabra de Dios viene a cada vida para salvación,
viene para bendición. La palabra de Dios te sana, la palabra de Dios te abre puerta, la palabra de Dios trae paz, la palabra de Dios te ayuda en todas las cosas, amados hermanos. O sea que si nosotros ya conocemos de la palabra, hoy nos dice la palabra del Señor en este libro de Timoteo, que nos recuerda que tenemos que ir y dar de lo que tenemos, que tenemos el conocimiento de Dios. Esto tenemos que darlo a los demás, porque así como nosotros queremos ir cuando partamos de esta tierra delante de Dios, así también tenemos que desear que otros vayan, que otros vayan al mismo lugar que nosotros vamos y no se pierdan, amados hermanos. Nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor sin tener miedo, sin tener vergüenza, amados hermanos, porque Él cuando vino a la tierra no se avergonzó de ningún ser humano, sino que predicó la palabra, entregó su vida, y hoy Dios no nos pide entregar nuestra vida. Hoy Dios nos pide que hagamos su voluntad. Hoy Dios nos dice, te encarezco que predique la palabra, que redarguya, que corrija, que predique, amado hermano, con amor. ¿Por qué? Porque a veces vemos cosas mal hechas y le tenemos vergüenza a alguien en decirle, mira, apártate de ese camino. Dios nos manda a decírselo, que nosotros somos una atalaya, una luz en medio de las tinieblas. Si usted ve algo malo, corrija a su hermano, corrija a su familia y dígale, mira, ve por el camino de salvación, que es el camino de la verdad. Cristo es el camino de la verdad y la vida y la paz, amados hermanos. Sin Dios, dice la palabra, nada podemos hacer. Todo lo que emprendamos fuera del camino de Dios no nos va a dar resultado, porque sin Dios nada somos. Hay que agradecer el amor que Él tuvo con cada uno de nosotros en este tiempo que tenemos esta facilidad de predicar el Evangelio, de hablar que Dios es todopoderoso y recordar las maravillas que Dios hacía, hace y sigue haciendo, amados hermanos. Dios sigue haciendo los mismos milagros que Él hacía antes, amados hermanos. Dios sigue siendo el mismo. Dice la palabra en Isaías que su brazo no se ha cortado. Dios sigue haciendo los mismos milagros que hacía antes, ayudándonos, esforzándonos, abriéndonos puertas, tratándonos como a sus hijos, como a bebé, amados hermanos. Pero para esto tenemos que ir a los regazos del Señor. No podemos creernos que ya podemos y que ya somos nosotros los que sabemos. No podemos, amados hermanos. Tenemos que hacernos chiquitos delante de Dios y decirle, porque así somos, pequeños, y decirle al Señor que nos dirija, que nos ayude, pero nosotros tenemos que obedecer. Hoy nos manda la palabra a predicar, nos manda a ir y llevar el Evangelio, porque dice que vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina, y dice que las personas apartarán su oído de la verdad. Hay personas que les gusta escuchar cosas de fábula, cosas de mentira, antes que le prediquen la verdadera palabra de Dios. Hay personas que creen más en que un doctor le va a sanar a que Dios puede obrar el milagro. Amados hermanos, el perfecto, el verdadero, el médico de los médicos se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que predicar la palabra y hablar de aquel gran todopoderoso que nos ayuda, que nos esfuerza, que trae a nuestras vidas gracia, unción, bendición. Amados hermanos, sin Dios nada podemos hacer. Dios es el que hace todo en nuestra vida. Nosotros solo somos un instrumento de Dios. Solo somos barro de sus manos. O sea, que si Él quiere quebrarnos, nos puede quebrar. Que si Él quiere formarnos, nos forma. Él puede hacer lo que a Él le plazca con nosotros, porque solo somos barro en sus manos. Nosotros solo somos un instrumento en las manos del Señor. Y tenemos que dejarnos usar. Como Él quiera usarnos, que nos use, porque somos instrumentos. Déjate usar de Dios, porque Dios es grande y poderoso y no te va a llevar por un camino de perdición. Dios nos guía por un camino de salvación, por un camino de paz y de amor, amados hermanos. Y dice la palabra que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y es obra de evangelista. O sea, nos está mandando a cada uno de nosotros a soportar las aflicciones sin irnos a la perdición. Y otra cosa, sabiendo que las aflicciones no son eternas,
Si usted o yo pasamos por un momento de desierto, por un momento difícil, no será eterno este momento, al menos que seamos desobedientes con Dios. Pero si somos obedientes, vamos a pasar las aflicciones muy rápidamente, amados hermanos. El pueblo de Israel dice que duró 40 años dentro del desierto, pero fue desobediente. Las personas que son desobedientes, ellos mismos extienden el proceso, ellos mismos extienden la aflicción y los momentos difíciles en su vida. Pero aquel que obedece a Dios, aquel que cumple con la palabra, acortará el proceso y pasará pronto la aflicción por su vida y pronto vendrá la victoria. Gloria a Dios, porque esto hace Dios con los fieles, con los que le obedecen, con los que le escuchan. Gloria a Dios. Dice que nosotros nos mantengamos sobrios, amados hermanos, en todo. ¿Qué significa sobrio? Que mantengamos nosotros nuestra mente lúcida de que no podemos volvernos a la maldad, de que no podemos ir tras el pecado. Vamos a ser sobrios sabiendo que el que busca a Dios verdaderamente, a Dios va a hallar. Nosotros tenemos que ser sobrios en esta tierra, acuerdos de que no podemos amar el mal, de que no podemos imitar el pecado, ni hacer el pecado, amados hermanos. Porque ¿qué quiere Dios con nosotros? Bendecirnos. A través de su palabra Él nos bendice. El Señor nos ama y no nos va a dejar perecer. El Señor nos ama y no nos va a dejar en vergüenza. Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Dios no le deja en vergüenza. Yo sé que tú dirás, pero quizás yo no sé predicar, yo no sé. Si tú sabes decir Cristo te ama, dile eso a la persona. Cristo te ama y le estás diciendo la verdad, porque Cristo ama a su pueblo, ama al mundo. Cristo ama a sus hijos. Cristo no ama el pecado. Cristo no ama el pecado que hay en el mundo, pero las almas, las vidas, la humanidad que están en el mundo, Dios la ama. Gloria al Señor. O sea que Dios no nos va a llevar a nosotros por un camino extraviado. Y si tú sabes decir, acércate al Señor, cuando tú veas una vida triste, decirle, mira, acércate al Señor, Dios puede cambiar tu vida. Estás diciendo totalmente la verdad, porque eso quiere Dios, cambiar nuestra vida. Lo dice su palabra. Dios quiere que cada uno de nosotros viva quieta y reposadamente en esta tierra. Gloria al Señor. Así que en esta mañana el Señor te bendiga, el Señor te guarde, te guíe y te ayude a cumplir con lo que hoy nos manda la palabra, a predicar. Tenemos que predicar el Evangelio, predicar la palabra, predicar de los milagros, de las obras que ha hecho Dios en nuestras vidas y ha hecho en el pasado y sigue haciendo en el presente. Dios te guarde y Dios te guíe en el nombre de Jesús. Amén.